Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Recuerden que ya llevamos un mes, 2 meses aproximadamente subiendo videos sobre personajes dominicanos que fueron bastante reconocidos fuera de República Dominicana, que hicieron una labor que hay que destacar. Muchos de ellos incluso son más reconocidos que en mismo República Dominicana. Vayan a verlo, les voy a dejar el último que les hice por aquí arriba. Y hoy les quiero hablar de una dominicana de la cual mucha gente no conoce y que formó parte de una de las familias más importantes de Estados Unidos. Y de la familia a la que me refiero es los Kennedy. ¿Por qué me trataban a mí? Él me decía a veces que es crazy Dominican. La dominicana loca. Sí, la dominicana loca. Jacqueline Kennedy fue categorizada como una de las mujeres más elegantes de su época y un icono de la moda. Pero adivinen qué. Contó con una dominicana como su mano derecha en la Casa Blanca. Siempre encargada de cada detalle del vestuario de la primera dama, Providencia Paredes acompañó a los Kennedy en su estancia en la presidencia de 1961 a 1963 y pudo, como ella misma lo dice, poner los pies donde los pusieron ellos. Eso incluye desde los corredores y habitaciones más íntimos de ese casón tan grande en el centro de Washington, hasta los viajes por el mundo en el avión presidencial Air Force One o las vacaciones de Navidad privada en el estado de Florida. Son tanto los recuerdos de esa época privilegiada que Provi, como la han llamado todos excepto el servicio secreto para quien era la princesa mexicana, todos los latinos son mexicanos, salta de un tema a otro para capturar de nuevo, así sea por un instante, esos años que marcaron tan profundamente su pasado. Para haber vivido tantos momentos en la vida de los Kennedy desde que empezó a trabajar con ellos en los años 50, es sorprendente que se haya perdido uno de los capítulos más importantes de esa familia. El desvive del presidente Kennedy, para no decir otra palabra porque YouTube. Justo para ese viaje fatal, ella había pedido permiso para quedarse con su hijo Gustavo. Aunque no viajó a Dallas con la comitiva, su trabajo silencioso sí quedó para la posteridad, pues fue ella la que le ayudó a escoger a Jacqueline el vestido de lana rosa con el casquete acompañante que terminaría embadurnado de sangre. Es el mismo traje que aparece en innumerables fotos de ese 22 de noviembre y que luego, todavía sin limpiar, fue enviado al Archivo Nacional con la orden de que no fuera mostrado en los siguientes 100 años. Días antes del fallido viaje a Dallas, el presidente John F. Kennedy le había llamado. El presidente me dice a mí, mira, nosotros vamos para Texas el miércoles. Y digo yo, ¿y la señora sabe eso? Dice, no, pero la voy a llamar ahora. Le dijo que su primera dama necesitaba de un traje apropiado para el clima de Texas. Entonces, Providencia Paredes eligió un traje rosa de Chanel y un sombrero a juego, que ahora se recuerda inquietantemente en las fotografías del desvivo de su esposo el 22 de noviembre de 1963. Cuando Jacqueline Kennedy regresó a la casa la mañana siguiente, Paredes tomó el traje manchado con la sangre del presidente, lo metió en una bolsa y lo escondió. Ella siempre confió en mí, dijo una vez Paredes a Fox News. Siempre estuvimos juntos. De 1959 a 1965, Paredes fue la mujer detrás de Jackie Kennedy, rastreando sus compromisos y atendiendo sus llamadas telefónicas. Coordinó con diseñadores y eligió su ropa. Ella la ayudó con su acento español. Ella era prácticamente la mano derecha de Jackie, su amiga. Y antes de que les siga contando de esta dominicana que pocos conocen, déjenme hablarle del patrocinador del día de hoy. Ya ustedes lo conocen, ¡tarán! Dossier. Y hoy les quiero hablar de los últimos 2 perfumes Dossier de los cuales no le había hablado. Para empezar, miren qué bonita la cajita. Iconic Scents Designer Quality, no markups. La neta, solamente con la cajita ya van de ganancia. Mis nuevos favoritos. Como ya les había contado, yo soy muy amante a los perfumes. Solamente de Dossier tengo 6, para que tengan una idea. Y hoy les quiero hablar del Musky Oak Moss y el Ambery Sash. El Musky Oak Moss tiene un precio de $999 y está inspirado en el Aventus de Creed, que ese anda en 7,100 pesos mexicanos. Por si se quieren ahorrar, ¿no?
Amber Visage, que está inspirado en Fucking Fabulous de Tom Ford, tiene un precio de 8,100 pesos mexicanos. La verdad es que yo no daría ese dinero por esos perfumes, si fuera millonario tal vez. Pero no se preocupen que la salvación está aquí. Literal, estos perfumes están inspirados y huelen igualito, idéntico a esos perfumes que tienen precios inaccesibles para muchos. Estos por 999 pesos lo tienes. Y recuerden, yo nunca le voy a recomendar nada que no use y que no me parezca bueno al 100%. Y me llama muchísimo la atención de que si la fragancia no te late, como les dije en videos anteriores, Dossier no se lo toma personal. Tú se los envías y no te preocupes, ellos te reembolsan el dinero. Y no te preocupes porque el perfume no se va a perder, ellos lo donan. Aparte de que no hacen test en animales, no es aceitoso como estos perfumes que a veces uno se pone y que te manchan la ropa. La verdad es que cuando te pones estos perfumes, hueles rico y te sientes rico. Ya ustedes vieron los precios de los perfumes de los cuales están inspirados. Entonces entren a dossier.com para que hagan su pedido inmediatamente ahora que viene San Valentín, porque hay perfumes también de mujeres, hay perfumes de hombre y bisex. Y también, si ustedes son de los que no le da confianza poner su tarjeta de crédito en internet, no se preocupen porque los perfumes ya están de venta en Walmart. Varios en el video anterior me preguntaron que cómo conseguían esos perfumes en República Dominicana. Estoy preguntando, cuando tenga la respuesta les dejo saber. Y ahora sí, seguimos con el video. Y a pesar de que el servicio secreto no le dijera a Provi y le dijera a la mexicana, no era mexicana. Providencia Paredes nació en 1924 en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Cuando tenía poco más de 20 años, trabajaba para el embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos, Luis Francisco Tomén, cuando conoció un apuesto congresista de Massachusetts llamado John F. Kennedy. Cuando Kennedy tomó su asiento en el Senado de los Estados Unidos, le pidió que viniera a trabajar para él y más tarde que ayudara a su esposa con sus asuntos personales. Cuando se mudó a la Casa Blanca dijo, quiero a Provi porque es la mejor, según su hijo Gustavo. Y así es como terminó como asistente personal de Jackie. Durante muchos años permaneció al lado de Jackie Kennedy y los acompañó en todas las vacaciones y en todos los viajes de negocios. Solamente se perdió 2 y el último fue el trágico de Dallas. Jackie llamó a Paredes horas después de la muerte de su esposo y le dijo que necesitaba un cambio de ropa, ya que su traje rosa estaba manchado de sangre y malos recuerdos de un día que Estados Unidos quería olvidar, pero que nunca olvidaría. Conseguí un traje azul y se lo envié de inmediato, dijo Provi a la Fox News. Me acababa de enterar antes de lo que le pasó al presidente. Antes del amanecer del día siguiente, Jackie estaba de regreso en Washington, se bañó y se cambió de ropa. Paredes se entretenía en el camerino de la primera dama, organizando sus trajes, sus zapatos, cualquier cosa para mantener la mente ocupada. Ella decía que simplemente quería estar cerca de Jackie, quería estar con ella, ya que Jackie le había dicho que se sentía muy triste y estaba muy temerosa, ya que pensó que también la iban a desvivir a ella. Entonces ella se siente en la cama y me dice ella, a mí me hubieran matado también. Creo que kill, dice ella. Con el paso de los años, Paredes se había acercado a los Kennedy, ayudaron a su familia a ir a Estados Unidos desde República Dominicana, la incorporaron a ella y a sus hijos a sus vidas. Y cuando Jackie Kennedy murió, le dejó dinero en su testamento. Imagínense la conexión que tenían. Paredes continuó trabajando para la familia incluso después de que ella dejó a la ex primera dama. Aceptó un trabajo con el senador estadounidense Robert Kennedy y trabajó con él hasta su desvive en el 1968. Se unió al equipo del senador de Ted Kennedy hasta su accidente automovilístico en 1969. Su último trabajo fue para el Servicio Postal de Estados Unidos y se jubiló en el 1992. Ella rompió la barrera de lo que era una estadounidense. Hacía viajes con el presidente, representando la aspiración del sueño americano. Desde sus humildes comienzos en la República Dominicana, terminó volando alrededor del mundo, representando a su país de nacimiento y al país que acaba de descubrir. En el Museo Privado de Providencia Paredes, sin embargo, faltan muchas cosas. Hace algunos años ella decidió desprenderse de decenas de recuerdos y las subastó. Provi mantiene algunas fotografías algo arrugadas en las que se ven a los dos, madre e hijo de luto, en el entierro de la que fue una de las mujeres más distinguidas del país. Providencia Paredes, quien conoció desde dentro los secretos de una de las familias más importantes de Estados Unidos, fallece el 18 de marzo de
del 2015 a sus 90 años de edad. Durante sus años al servicio de Jacqueline Kennedy, Providencia se convirtió en su confidente, a la que mostraba en privado los sentimientos que se reservaba en público, particularmente tras la desaparición de su esposo. En una de las fotos que hay, que Jacqueline le manda a usted, dice, es una foto de la familia, la primera familia, la familia presidencial, y dice, todos en esta foto te amamos mucho. Siempre me da pena, me da una tristeza, porque me trataban a mí. Él me decía a veces que es crazy Dominican. La dominicana loca. Sí, la dominicana loca. Conocías esta dominicana y conocías de la labor que hizo detrás de una de las familias más importantes y poderosas de los Estados Unidos. Pero como siempre les digo que hago este tipo de videos, qué orgullo y qué bonito se siente saber que detrás de estos personajes importantes hay un dominicano o una dominicana. Recuerda que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es dándole like y comparte el video, porque seguramente hay muchísimas personas que ni conocían a Provi y deberían de conocerla. Recuerda darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.